Muy bien, pues entonces, a ver, por ejemplo, Kino, ¿estás por ahí, Kino? Tiene que estar Kino por ahí, ¿no? Sí, sí, estoy. Muy bien. Soy Joaquín, el hermano Joaquín. Kino, ¿cómo que te has quitado el Joa y has puesto un No, O? no sé, lo cambié el otro día y no me di cuenta. Entonces ponemos Joaquín de la región valenciana, ¿no es eso? Aixina és, de València. Pues venga, prepara la oración, pero que sea en castellano, que no me confunda. Vale, en castellano va. Allá Adelante. voy pues. Allá voy pues. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos en este momento por el privilegio de unirnos unos cuantos de tus hijos e hijas para instruirnos y recibir instrucción del hermano Faustino López, y te rogamos por favor que tu espíritu nos atienda, que nos ilumine, que nos ayude a entender los aspectos importantes, tanto espirituales como temporales, de la restauración del Evangelio en España y podamos edificarnos. Te pedimos una bendición para Faustino y su familia y para todos los aquí presentes, y que estas cosas que enseñemos y lleguen a nuestro corazón, que las podamos compartir con otros y también se beneficien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Moltes gràcies. De res. Molt maco. Muy bien, pues ahora vamos a poner, una alumna querida me ha recordado que hay alumnos que no tienen las preguntas previamente porque no están en el grupo, entonces cuando le llegan las preguntas están un poco perdidas. Entonces, primero vamos a analizar las preguntas que vamos a estudiar en los equipos. Vamos allá con ellas. Vamos a ponerlas sobre la pantalla y son los 3 puntos a debatir como grupos. Muy bien, pues aquellos que formen parte del grupo número 1, cuando nos dividamos, tienen que debatir el punto que ahí se indica, es decir, qué aprendemos al leer el apartado de la religión en las diferentes constituciones españolas. Yo voy a empezar haciendo un repaso de las constituciones y con lo que hayáis leído y con lo que miremos ahora en el comienzo de la lección, empecéis a hablar un poquito. ¿Qué impresiones tenéis del el contenido de las constituciones a lo largo de la historia, hablando de la libertad religiosa? Y con esas impresiones llegáis a algunas conclusiones sobre este punto tan conflictivo en todas las constituciones. Así que vamos a verlas y prestad atención, porque si os toca el equipo número 1 o el grupo número 1, tenéis que compartir lo que yo diga y lo que hayáis leído. Y luego hacéis un resumen de qué os parece el contenido de las constituciones y qué visión nos da de la historia de España con respecto a la libertad religiosa. Y eso nos dará una perspectiva interesante para que valoremos un poquito más lo que tenemos, porque no siempre se ha tenido. Grupo número 2. Recordáis que comentábamos la influencia de Franco en la llegada de grupos religiosos a España para que tuvieran servicios religiosos antes de que hubiera libertad religiosa. Entonces Franco firmó los que se conocen como los Acuerdos de Madrid, los pactos secretos, o lo que sea, con Estados Unidos, y al firmar esos acuerdos, Franco se convirtió en la llave que permitió que en España se reunieran grupos religiosos no católicos y tuvieran sus servicios religiosos en España. Por tanto, es interesante ver a Franco ahí. Y alguien dijo en la última clase, claro, por interés te quiero, Andrés. Bueno, pero lo importante es que abrió la puerta, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Pues porque Dios le retorció el brazo, pues a lo mejor, o Dios o Eisenhower, o los problemas que España estaba enfrentando porque estaba completamente aislada y eso era terrible para España. Entonces Franco abrió la puerta.
Y lo que tenéis que debatir, el grupo 2, es cómo la Iglesia Católica se convirtió en la otra llave, la llave para que hubiera libertad religiosa. Y esto también es un punto interesante, así que eso lo debatiréis. Vamos a comentarlo en la presentación y los del grupo hablarán de qué manera la Iglesia Católica se convirtió, es decir, cómo ayudó la Iglesia Católica a que hubiera libertad religiosa en España. Y vemos ahí a la Iglesia Católica de protagonista, y eso a veces no lo sabemos, y esto yo creo que es algo que deberíamos conocer. Y finalmente, aquellos que caigan en el grupo 3 tienen que debatir estos comentarios o estas preguntas. ¿Por qué hubo tanta resistencia en las Cortes españolas a aprobar un proyecto, el proyecto que se presentó allí de ley que regula el derecho civil a la libertad religiosa? Si lo habéis leído, o lo comentaremos también ahora, hubo muchos problemas. No era tan fácil. Cuando llevaron este proyecto de ley a las Cortes, aquel debate fue apasionante. Y yo estuve en la biblioteca de las Cortes españolas y fue muy interesante leer todos los archivos que tienen allí en la biblioteca y las fotocopias que ellos amablemente me proporcionaron. ¿Y qué argumentos se usaron en estos debates de las Cortes españolas para decir que sí o para decir que no a la ley de libertad religiosa? Así que, primero, las constituciones, segundo, la Iglesia Católica permitiendo o colaborando a que hubiera libertad religiosa, y finalmente los políticos en sus debates del Parlamento. ¿A una pregunta antes de pasar a la presentación de diapositivas? Bueno, pues recordad que esto es lo que vais a tener que debatir cuando nos separemos según el grupo al que caigáis. Pues adelante, pues. Vamos a ver las diapositivas. Entonces, rápidamente, para que tengamos tiempo después para los grupos. Muy bien, pues supongo que lo estáis viendo. Vamos a ver la primera ley de libertad religiosa, que es el título de la lección de hoy. Vamos allá. Bueno, pues vamos a ver primero un repaso rápido por las constituciones, según estaba comentando. Pues venga, vamos a leer, tenéis que practicar vosotros. Vais animándoos y vais leyendo. La Constitución de Bayona, ¿qué dijo? Venga, tenéis libertad para leer. Constitución de Bayona de 1808. La religión católica, apostólica y romana en España y en todas las posesiones españolas será la religión del rey y de la nación, y no se permitirá ninguna otra. Muy bien, gracias. 1808. No se permite nada que no sea la religión católica, apostólica y romana. Eso nos decían nosotros cuando éramos niños. Vosotros sois católicos, apostólicos y romanos. Y yo, no, yo soy madrileño. Siguiente lector o lectora. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Muy bien. Y siempre hemos presumido en España de la Constitución de Cádiz, que eso ya es el símbolo de la libertad y del progreso. Bueno, pues en la religión se mantenía donde tenía que estar, porque la mayor parte de los que estaban allí eran los curas, y eran los que tenían más influencia y votaban. Así que única y además perpetuamente. No un año, no, perpetuamente. La Constitución de 1812. ¿Y qué dicen del 37? La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Muy bien. Esa es la de 1887. Y encima hay que mantener a los ministros de la Iglesia Católica. Establecía esta Constitución. Seguimos. Venga, ¿quién se anima?
La religión de la nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. Muy bien, se mantiene lo mismo que antes. Es la única y hay que mantenerla. La de 1856. Nunca llegó a promulgarse. En el artículo 14 se habla de una cierta tolerancia pidiendo que nadie, español ni extranjero, fuera perseguido por sus creencias, aunque esas creencias deberían limitarse al interior de las personas, afirmando que las opiniones y creencias no se podían manifestar por actos públicos contrarios a la religión católica. Muy bien, pero esta nunca se llegó a promulgar, pero está ahí un proyecto que nunca se llevó a cabo, pero seguía con el mismo espíritu de restricción. Bueno, este es el que estaba a medias, ¿no? Ya, bueno, cada uno puede tener su religión, pero te la comes para adentro, ¿no? No lo publiques. Sí, sí, eso son cosas. La procesión va por dentro y las únicas procesiones que van por fuera son las católicas. 1869. Esta dicen que es la primera constitución que defiende la libertad, pero que duró muy poquito tiempo. Leo. Adelante. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Muy bien. Entonces dice que esta es la primera, que ya se puede considerar una constitución a favor de la libertad, con todas las limitaciones que ahí leéis, pero como digo, duró muy poquito y enseguida, como es natural, desapareció. Aquí tenemos la segunda constitución que dice sí a la libertad religiosa, que fue la de la Primera República. ¿Qué dice el título segundo? El ejercicio de todos los cultos es libre en España. Queda separada la Iglesia del Estado. Queda prohibido a la Nación o al Estado federal, a los estados regionales y a los municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto. ¿Y qué pasó? Un golpe de Estado. Golpe de Estado en la General Pavía, la disolución de las Cortes y se acabó ese periodo republicano de lo que se conoce como la Primera República. Pero esta sería la segunda constitución que dice que sí a la libertad, ¿no? La libertad de culto. Y la Constitución de 1876 vuelve a lo anterior. Constitución de 1876. La religión católica, apostólica y romana es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Muy bien, entonces ya a lo de antes, ¿no? Algo interior, pero públicamente solamente la religión del Estado, que es la católica. Y vamos a la tercera constitución que defiende o defendía la libertad religiosa, que es la de la Segunda República, que el título tercero, ¿qué dicen esos dos artículos del título tercero? Artículo 26. Todas las confesiones serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido de las exigencias de la moral pública. Muy bien. Esta fue la Segunda República y a esta le pasó algo parecido. Vino la Guerra Civil y se acabó esta Constitución. Entonces aparece ya el régimen franquista, con el fuero de los españoles por un lado y el concordato entre el Vaticano y el Estado español por otro,
¿Qué dice el Fuero de los Españoles, artículo 6º? Leo. Adelante. Organización institucional del régimen de Franco. Fuero de los Españoles, artículo 6º. La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Concordato entre el Vaticano y el Estado español el 27 de agosto del 53. Artículo 1. La religión católica apostólica romana sigue siendo la única de la nación española. Muy bien. Aquí lo que trata es de restaurar a la Iglesia Católica lo que la República quería quitarle. Así que entramos ya en el régimen franquista con el Fuero de los Españoles que, digamos, devuelve a la Iglesia Católica todos los poderes que la República quería quitarle. Y la organización institucional del régimen de Franco tiene estos principios, la ley de principios del movimiento nacional. Adelante. Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958. Las leyes fundamentales. Apartado 2. La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. Muy bien. Yo he puesto en negrita lo que nos interesa, que lo vamos a comentar, es decir, la doctrina de la Santa Iglesia Católica inspirará la legislación del país. Eso lo acepta ahí, esta ley de principios del movimiento nacional, y por tanto, digamos que abre la puerta para que la Iglesia Católica inspire las leyes que se aprueben en el país. Y entonces aparece el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, si lo habéis leído, empieza con Juan XXIII y termina con Pablo VI. Sería muy interesante que leyerais en internet la biografía de Pablo VI. Pablo VI, que era italiano y estaba en la época de Mussolini, y él estaba en contra del fascismo y todo lo que hacía Mussolini en Italia. Y por tanto ahí estaba él en un movimiento antifascista que heredó de su propio padre. Por tanto, Pablo VI, antes de ser papa, que estaba allí en la curia de los dirigentes de los sacerdotes católicos, estuvo luchando durante muchos años contra el fascismo. Yo recuerdo que cuando estaban esperando, cuando se murió el Papa, Juan XXIII, estaban todos los curas, yo estaba en un colegio de curas, yo tenía 12 años, porque esto ocurrió el 21 de junio de 1963. Yo tenía 12 años, me acuerdo que estábamos en la clase, estábamos en el aula y estaban todos los profesores, los curas ahí, pues estaban todos con el oído abierto a ver qué papa llamaban. Y de repente teníamos al profesor en la puerta, viene otro profesor corriendo, se le acerca, le comenta algo en el oído, y yo estaba ahí escuchando, porque estábamos todos a ver qué pasaba con el nuevo papa, y le escuché al profesor que decía: no me digas, el papa comunista. Y que según aquel cura habían escogido a un papa comunista, porque era antifascista. Claro, España también estaba igual que Italia, ¿no? Entonces, claro, yo dije, anda, han nombrado un papa comunista, decía yo. No entendía yo mucho lo que estaba pasando, pero esa es la idea. Y vemos aquí la mano de Pablo VI y también de Juan XXIII, que era un santo varón, el Papa Juan XXIII. Y lo que ocurrió con el Concilio Vaticano II también os lo recomiendo. La historia del Concilio Vaticano II, yo tengo un libro que compré dedicado por entero a ello, y es apasionante leer lo que allí pasó. Vamos a leerlo, a ver. Una pregunta, has dicho que Pablo VI y Juan XXIII, ¿cuál era primero antes de...? Entonces, Juan XXIII era primero, con él empezó el Concilio Vaticano II, y Juan XXIII murió antes de que acabara el concilio, entonces tuvo Pablo VI es el encargado de terminarlo. Juan XXIII lo empezó, Pablo VI lo terminó. Y yo he hecho aquí un breve resumen de
lo que se dijo en la Humane Vitae, allí en el artículo sobre la libertad religiosa. Así que, ¿qué dijo la declaración sobre la libertad religiosa del concilio? Leo. Adelante. Concilio Vaticano II, 7 de diciembre de 1965, Declaración sobre la Libertad Religiosa número 2. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que llegue a convertirse en un derecho civil. Muchas gracias. Lo he puesto en negrilla porque recordáis, ¿no? Las leyes fundamentales de Franco decían que ellos aceptaban a la Iglesia hasta el punto de que lo que diga la Iglesia Católica se influiría en los reglamentos, la legalización en este caso, de la libertad religiosa. Entonces aquí el Concilio Vaticano II declara la libertad religiosa diciendo que no se puede obligar a nadie contra su conciencia, y dice que este derecho de toda la persona humana, como se suele gusta decir a los obispos, este derecho de la persona humana a la libertad religiosa se tiene que reconocer en el ordenamiento jurídico de la sociedad y se debe convertir en un derecho civil. Ahí queda, ¿no? Así que la Iglesia Católica ya ha lanzado este primer dardo contra España, y España ahora pues tiene que reaccionar. Pues si es tan católica y está dispuesta a seguir a la Iglesia Católica, pues aquí está lo que la Iglesia Católica le dice por medio del Concilio Vaticano II con el comunista Pablo VI, según decían aquellos. Y entonces el Fuero de los Españoles tiene que hacer un cambio. Y este es el cambio que hicieron para obedecer al concilio. ¿Puedes repetir? Que es que se te ha ido la conexión y no se te ha oído la última frase que has dicho. A ver, ahora como la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II ha dicho que tienen que cambiar la legislación para dar libertad religiosa, pues entonces hay un cambio en el Fuero de los Españoles y el artículo 6 tiene que incluir el cambio que aquí se indica. Venga, ¿quién lo va a leer? Fuero de los Españoles. Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967. Artículo 6 del Fuero de los Españoles. Disposición adicional primera. La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral y el orden público. Muy bien. Aunque sigue siendo, como dice ahí, que la religión católica sigue siendo la del Estado español, pero en vista de que el Concilio Vaticano II ha dicho lo que ha dicho, entonces dice que se va a asumir la protección de la libertad religiosa, que se tiene que garantizar con todas las leyes que hagan o que sean necesarias. Así que ya empieza el camino hacia la ley de libertad religiosa que hasta ahora en España no ha existido. Y entonces se presenta el proyecto. A ver, ¿quién lee el proyecto? Reformado el Fuero de los Españoles, el Consejo de Ministros, con fecha 9 de marzo de 1967, remitió a la Presidencia de las Cortes Españolas el proyecto de ley regulado el derecho civil a la libertad en materia religiosa. Después de seguir los trámites previos necesarios, ese proyecto debatió en el Pleno de la Cámara el 26 de junio de 1967. Muchos fueron los que pensaban que esa ley ponía en peligro la unidad católica. Y si España
tiene que estar unida. Una de las cosas que se comenta mucho es que se confundía la unión política con la unión religiosa. Y pensaban que la única manera de que España estuviera unida y no hubiera disensiones internas era que fueran todos de una sola religión. Una sola religión, un solo partido, y eso haría que España estuviera unida. Pero tener diferentes religiones, eso crearía muchos problemas porque España se rompería en pedazos. Nada de partidos políticos, la partitocracia que destruiría el país con esa unidad que todos necesitamos, por tanto partido único, y nada de diferentes religiones, porque eso rompería también el país en grupos distintos. Así que todos católicos y todos franquistas. Cuando se votó el Concilio Vaticano II, si lo habéis leído, una vez que ya se propuso lo que ese punto de la humane vitae, de la libertad religiosa, se puso a votación y todos los padres consulares, que se llaman, perdón, conciliares, padres del concilio, dijeron sí, o dice placet. ¿Cuántos placets hubo? 2038. ¿Cuántos votos en contra o non placet? 70. ¿Pero qué es un placet? El place quiere decir que están de acuerdo, vamos, que les place la decisión, ¿no? Oye, ¿a cuántos les place que haya libertad religiosa? 2038. ¿A cuántos no les place? 70. Y votos nulos, 6. Y comentan, no sé si lo habéis leído, comentan que la mayor parte de los que dijeron que no a la decisión de libertad religiosa del concilio fueron españoles. Eran sacerdotes españoles que estaban allí, los padres conciliares representantes de España, y que incluso estuvieron recogiendo firmas para bloquear la aprobación de la libertad religiosa. Y comento ahí en el libro que esta lucha que hubo en el concilio se transmitió después a la lucha en las Cortes. A ver, Jorge, me dicen que has levantado la mano. Sí, una pregunta. ¿Qué interés tenía la Iglesia Católica en hacer esa idea? Si se sabe, quiero decir, en mi ignorancia, porque bueno, mira que no tendrían temas de que hablar, que decir, oye, que aquí necesitamos más variedad. No lo sé, pero quiero decir. Querían seguir viviendo del Estado y de los españoles. Bueno, perdón por... No, digo en el Vaticano, allí, porque había 70 placets y había 2000 y pico de placets. Entonces, quiero decir, ¿qué interés tenía el Vaticano en sacar adelante este asunto? Si es que había alguno, y si es que se sabe. Ahí tenéis un buen tema de debate los del grupo, pero es una buena pregunta. Porque yo digo, bueno, ¿y por qué la Iglesia Católica toma esta iniciativa? ¿Hubo una presión social en ese sentido? Porque hace un momento hemos dicho que Franco abrió la puerta a que entraran en España grupos religiosos no católicos, lo cual podría suponer algo peligroso por su influencia, ¿no? Pero claro, la presión de Franco era política, era económica, ¿no? Y claro, él necesitaba salir de ese aislamiento y estaba un poco arrinconado, y eso también crearía muchos problemas en España, pues problemas económicos y demás. Entonces, la presión exterior de la vida misma y del mundo hacía que Franco dijera, bueno, pues no me queda más remedio que hacer un pacto con Estados Unidos, y aunque ese pacto suponga que van a venir aquí militares no católicos, y eso podría crear alguna dificultad, pero bueno, ya pondremos límites para evitarlo, y ya recordáis los límites que ponían, pero aún así supuso el comienzo de la influencia en el caso de la Iglesia de Jesucristo en algunos españoles que fueron abriendo la puerta, como vamos a ver. Pero la Iglesia Católica, ¿qué interés podía tener? Yo reconozco que no lo sé. Yo creo que... Uy, perdona. Adelante, Laura. No, digo, yo creo que también la gente, los sacerdotes y toda la gente del clero católico, siempre les hemos visto que sí, que viven un poquitito, o lo vemos, sí, que viven como en una burbuja, pero también es verdad, pues mira, con lo que cuentas del Papa Pablo VI, que realmente están influenciados por las corrientes que hay, y no sé si sería tal vez una manera de querer seguir existiendo, ¿no? Con tanto movimiento comunista y con tanto... no sé, una manera de seguir un poco relevante, digo, tal vez de la misma manera que a lo mejor ahora el Papa Francisco ha tomado decisiones que han causado bastante controversia, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Entonces,
Yo creo que aunque viven un poquitito, les vemos que viven un poquitito una burbuja, eran personas, yo me imagino también, hasta dentro de cierto punto, que vivían que se veían un poco influenciados por movimientos que estaban pasando también alrededor suyo. Pues ahí tenéis un tema muy interesante. Espero que Jorge caiga en ese grupo. Bueno, lo de este papa seguro que es otra cosa, es un infiltrado, seguro. Sí, en la carrera algo que decían era que también era para revertir el Concilio de Trento del siglo XVI, que iba en contra de los protestantes y de la libertad religiosa. Entonces, el Concilio Vaticano II pues sería el borrar el Concilio de Trento y hacer un lavado de cara, como decía la hermana. Igualmente también la presión de los países comunistas, que si bien no prohibían explícitamente la libertad de culto, sí que no la fomentaban para ningún de esto. Entonces también como medida de presión, sobre todo por ejemplo un país súper católico como es Polonia, estaba en el ámbito soviético. Entonces, bueno, eso es lo que en la carrera decían los profesores. Pues ahí tenéis un buen tema. Espero que Xavier y Jorge estén ahí metidos en el concilio. Pero ciertamente una presión tenía que haber exterior. Yo antes comentaba la anécdota del Papa comunista, ¿no? Pablo VI, que en cierta manera él estaba allí encabezando aquello después de Juan XXIII y era el inspirador de que tiene que abrir, vamos a abrir un poco la mano porque si no estamos perdidos. Y lo mismo que pasó cuando Franco estaba ya a punto de morirse, la Iglesia Católica empezó a desconectarse de Franco, sabiendo que el posfranquismo se volvería en contra de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica poco a poco iba desconectándose de Franco para que cualquier ataque al franquismo no cayera sobre la Iglesia Católica. En cierta manera, ir adaptándose a la presión externa que comentáis. Bueno, pues ese es un tema apasionante que yo no he estudiado lo suficientemente, pero que yo espero que el grupo de trabajo del concilio lo comente. ¿Alguna cosa más antes de dar un pasito, antes de terminar ya mi presentación? Pero como bien dice Jorge, la inmensa mayoría de padres conciliares estaban a favor de la libertad. Cual quiere decir que había una presión exterior que influía en todo menos en España. Que España siempre, ya sabéis la frase que dicen de los españoles, somos más papistas que el Papa. Entonces el Papa dice que hay que llevar libertad y los españoles dicen, pues no. ¿Por qué? Porque nosotros somos más papistas que el Papa. Y quizá eso influiría también en la cabezonería de los españoles, que cuando tienen una idea, pues van a por ella, aunque se rompan la cabeza con ella. Pero bueno, ahí tenéis un tema interesante de debate que ha comentado Jorge y que ha comentado también Xavier, Lara y demás. Así que ahí tenéis algo interesante. La Iglesia Católica obligó de una manera más o menos directa a cambiar el fuero de los españoles, artículo 6, abrir la puerta de la libertad religiosa, y esa puerta llega al Parlamento y entonces ya viene el debate, y el debate de las Cortes para defender esta ley de libertad religiosa fue muy interesante también, y es otro tema interesante de estudio para los que sean amigos de esta cosa. A ver, ¿qué dice este resumen que hice yo de la defensa en las Cortes españolas? Con los procuradores y todo aquello de la época. La defensa de la ley afirmaba la unidad religiosa y espiritual de un país. No es fruto de la ley, sino de la fe. Y que esta misma fe es la razón única del proyecto de ley, porque la Iglesia misma estaba detrás de la libertad religiosa con la declaración conciliar, Dignitatis Humanae. Y aquí estaba España, con este proyecto de ley una vez más, demostrando con hechos su fidelidad y su obediencia a la Iglesia de Jesucristo. El ministro de Justicia terminó haciendo una exposición sobre el paralelismo entre el dictamen que se iba a votar y la declaración del Vaticano II sobre libertad religiosa y haciendo una llamada a la paz y a la convivencia. Muchas gracias. ¿No? En esa defensa decían esto que dice al principio, ¿no? Que la unidad religiosa o espiritual de un país no es fruto de la ley, sino de la fe. Así que decían, la ley no, es decir, si queremos que España esté unida, tiene que ser porque los españoles tengan fe, no porque se lo impongan con la ley. Y además estamos siguiendo a la Iglesia de Jesucristo, que nos lo ha pedido.
Así que vamos a establecer una libertad religiosa, como nos ha pedido la Iglesia del Señor, y vamos a tener paz y convivencia entre nosotros. Esos son algunos de los argumentos que se utilizaban en la defensa de la ley que se estaba proponiendo, del proyecto de ley. Entonces, la primera ley se aprobó finalmente. Votaron todos. Dice que hubo... dice 9 votos en contra y hubo uno que gritó 9 no, 11, 11, 11, no, 9. Digo, por favor, la gente gritar y cállense. Vamos a respetar la ley, que ya vamos a tener libertad a partir de ahora. Por tanto, el dictamen se aprobó y el proyecto se convirtió en la llamada Ley 44/1967 de 28 de junio. Es decir, que el 28 de junio de 1967 se aprobó esta Ley 44 que regulaba el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa. Esto se conoce como la primera ley de libertad religiosa de España. Y después de hacer este repaso de las constituciones, nos damos cuenta que esto fue un milagro, y en este caso pues un milagro católico, ¿no? Una vez que se aprueba la ley, entonces se tiene que solicitar, y esto lo veremos en el próximo día, de un adelanto, el reconocimiento legal. Ahora que ya hay libertad religiosa, dicen así, adelante. Un mes después, Un mes después de aprobada la ley se estableció un plazo de 5 meses para que las confesiones religiosas que actualmente estaban desarrollando actividades religiosas solicitaran al Ministerio de Justicia su reconocimiento legal. Pero, ¿qué confesiones religiosas no católicas eran esas que estaban desarrollando actividades religiosas en un país como España, donde la falta de libertad apenas había permitido el desarrollo de otra religión que la católica? Muy bien. Y bueno, pues ya tenemos ley de libertad religiosa. Ahora todas las iglesias que han estado funcionando, que hagan una solicitud al Ministerio de Justicia de su reconocimiento legal. Y leed todo lo que hay sobre este asunto que viene después. Es decir, por un lado está la Iglesia de Jesucristo y por otro lado estaban los protestantes. Los protestantes sí estaban ahí, pobres, sufriendo mucha persecución, pero estaban teniendo actividades religiosas. Nosotros se supone que no, porque nosotros todavía no entraríamos porque tenemos un artículo de fe que dice que tenemos que cumplir con la ley del país. Por eso la Iglesia nunca entró oficialmente, no legalmente. La Iglesia no es partidaria de estar ilegalmente. Los protestantes estaban ahí peleando a los pobres y sufriendo mucha persecución y muchos problemas, pero la Iglesia se mantuvo a la espera de que la ley lo permitiera. Pero claro, si resulta que solamente pueden pedir reconocimiento legal las iglesias que hayan tenido actividades religiosas, entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Pues con la iglesia de las catacumbas. Es decir, que Franco permitió que hubiera actividades religiosas en las bases militares y la Iglesia Católica permitió que hubiera libertad religiosa. Y las Cortes dijeron que los que hayan existido antes aquí con actividades religiosas, bueno, ya las hemos tenido, porque las hemos tenido en las bases militares. Pero como eso no garantizaba mucho, la Iglesia tenía como asesores al gabinete Garrigues, lo tenéis que leer ahí. Entonces el gabinete Garrigues les decía, mira, que yo creo que no lo van a aceptar, porque no cumplís este requisito de haber tenido actividades religiosas oficiales. Así que sería mejor que os unierais a los protestantes y juntos hicieran la solicitud de reconocimiento legal, mormones y protestantes juntos. Y esa es la pelea que había allí, si juntos o por separado. Y eso lo discutiremos la próxima semana. Muy bien, pues entonces vamos a reunirnos y ahí tenéis unos cuantos minutos vamos a formar 3 grupos y cada uno tiene los puntos que hemos citado. Tendréis 15, 20 minutos para debatir y luego nos reunimos para sacar las conclusiones con el representante o portavoz del grupo correspondiente. Así que buena suerte. Grupo 1. ¿Qué aprendemos al leer el apartado de la religión en las diferentes constituciones españolas? Bueno, una cosa que tenemos en cuenta era que España tenía la idea de que era la defensa del catolicismo. Creemos un poco como la idea de la Reconquista. Entonces, al final, todas las constituciones eran muy parecidas. Libertad religiosa, no. Incluso donde se daba, te permitían serlo,
te permitían la asistencia, pero no la práctica visual. Entonces, al final, un poco la libertad religiosa era que te permitían existir. En las demás, pues ya explícitamente se decía que no había libertad religiosa y además, si había dudas, se mencionaba, que lo decían en todas, cuál era la religión favorecida, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que también me sorprende que hagan esa definición de Apostólica Romana cuando, no sé, fuera la ortodoxa, quiero decir. No puede ser que se fueran a confundir. Entonces, un poco esa es la idea, que no fue hasta el siglo XX donde había una libertad, como se mencionó ahí con la de la Segunda República, la cual también pues se podría analizar hasta qué punto era libertad o estaba solamente escrito sobre el papel, porque bueno, también pues pasó lo que pasó. Pero bueno, siglo XIX, nada, 20, ahí empezamos y después seguimos. Muy bien, Jorge, muy explícito, muy implícito. Del 78 ya la cosa cambiaría, ¿no? Muy bien, pues las constituciones españolas, ahí tenéis un tema interesante de estudio para los que se animen, que no estáis haciendo políticas, sí podéis hacer políticas y estudiar y ver un poquito el espíritu español con respecto a la libertad. Muy bien, el segundo grupo, ¿cuál es el tema y quién es el representante? Vale, el representante soy yo. Voy a leer la pregunta, que dice así: ¿cómo ayudó a la Iglesia Católica a cubrir la libertad religiosa en España? ¿Vale? Bueno, pues todo deriva del Concilio Vaticano II, en el que dice lo siguiente, que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Y esta libertad religiosa ha de ser reconocida en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que ella convirtiese en un derecho civil. ¿Qué ocurría? Que España había decretado antes que la legislación iba a verse influenciada por lo que dictase el Vaticano. Por lo tanto, cuando se llevó a cabo este concilio del Vaticano, el gobierno español se vio en la obligación, ¿no?, de acatar esta nueva norma que había decretado el Vaticano. Y de hecho, posteriormente, esto fue en el año 1965, y en el año 67 se llevó a cabo la modificación del Sexto Foro de los Españoles, en las que se garantizaba dicha libertad religiosa. Luego, otra pregunta que nos hizo Faustino era que qué influencia podría haber detrás de que el propio Vaticano, digamos, que quisiese llevar a cabo esta libertad religiosa. Lo que hemos dicho es que seguramente serían por las presiones sociales que habrían en todo el mundo, en todos los países donde la Iglesia estuviese presente, y para que la Iglesia no se quedase como algo atrasado a las corrientes sociales del momento, pues para ganar un buen favor y tener una buena imagen en la sociedad, pues era algo necesario que se decretase este convenio de el Vaticano, el concilio. Muy bien, Adrián. Gracias, Adrián. Pues ahí tenéis un tema interesante, el Concilio Vaticano II y las influencias externas que movieron al Vaticano a promover la libertad religiosa. Porque se habla también del Estado español y el Vaticano, tenían ahí un acuerdo que beneficiaba a la Iglesia Católica, entonces el Vaticano parece que estuviera en contra de esos derechos adquiridos, pero hay un mundo interesante. Leer el Concilio Vaticano II, toda la historia es muy interesante, y lo que estabas comentando, Adrián, las influencias externas que podrían estar detrás. Y la biografía de Pablo VI también es muy interesante, de Juan XXIII. Muy bien, muchas gracias, Adrián. A ver, Faustino. Sí, señor. Que se oye el caniche tuyo, tu perrito se oye bastante por ahí. Estaba preguntando, digo, ¿quién tiene una legión de perros por ahí? Yo no, en mi casa no tengo perros ni gatos. Te han pillado, parreño. Aquí no hay perro que me ladre. Muy bien, a ver, ¿quién es el representante del grupo tercero y cuál es el tema asignado?
A ver, soy yo. Las preguntas que teníamos era ¿por qué hubo tanta resistencia en las Cortes españolas a aprobar el proyecto de ley que regulara el derecho civil a la libertad religiosa y qué argumentos se usaron para vencer esa resistencia? Bueno, pues es un poquitito lo que llevamos hablando durante unas semanas, ¿no? Era el miedo que había en España de que dar libertad religiosa, de que hubiera plurireligiosidad, ¿no? Como quien dice, rompiera la unidad del país. Pero creo que era el ministro de Justicia, hemos dicho, ¿no? Que fue el que argumentó que la unidad religiosa o la unidad espiritual de un país no era fruto de ley, sino de la fe, ¿no? Que era un derecho civil y hay una parte aquí que decía que la verdad no se impone más por la fuerza que la misma verdad que penetra suave y fuertemente en las almas, ¿no? Era un derecho inviolable, ¿no? de la persona humana y no sé si me he dejado algo más, pero eso es lo que... Muy bien, Lara. Es interesante que hubo 251 enmiendas. Cuando se presentó el proyecto, 251 enmiendas porque no les gustaba cómo estaba. Vamos, querían enmendarlo hasta convertirlo en un esqueleto. Así que hubo ahí una lucha. Y hay una mano. ¿Quién? ¿Noemí levantó la mano o quién era? No, que he puesto el thumbs up que decía muy bien, Lara. Ah, pensé que querías... Muy bien, pues las chiquitas americanas, hispanoamericanas están funcionando. Muy bien hecho. Bueno, a ver, antes de despedirnos, comentarios. Algunos asuntos que consideréis que deberíais añadir o comentar o preguntar. Así que vamos a dedicar unos minutos a completar lo que hemos debatido hoy con aquellas cosas que os gustaría que se dijeran y no se han dicho. Venga, ánimo. Vamos a completar. Yo tengo una pregunta. Yo me preguntaba si la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ocurrió con la Iglesia Católica durante esa época también influiría en el Concilio Vaticano II para tomar esas decisiones, porque en los países donde más Iglesia Católica había era Italia, fascismo, España, fascismo, y Polonia, lo que había ocurrido con los judíos durante la Guerra Mundial. Y a lo mejor la Iglesia Católica tenía una mala imagen, ¿no? Con aquello. Y quería lavarla un poquito. Puede ser. Buena pregunta, Isabel. A ver, Xavier creo que es nuestro historiador, ¿no? Sí, bueno, sí. También la Francia de Vichy, que era la Francia ocupada, también tenía una importante... Irlanda también, porque hubieron voluntarios irlandeses católicos en la Guerra Civil Española, en el lado nacional o sublevado. Entonces, puede ser, pero también había un antifascismo católico, como ha comentado Faustino. O sea, en Italia, de hecho, el partido democristiano se alió con el Partido Comunista para fundar la República Italiana. Y, bueno, varios sitios así. Así que puede que fuera un poco de todo, pero también, bueno, presiones externas. No controlo mucho la historia contemporánea, como decía, porque no es mi especialidad, pero lo que me acuerdo de la carrera, básicamente. Sí, a eso me refería, que a lo mejor se despertó también un poco el sentimiento ese que tenían que defender. O sea, que el Evangelio tenía que defender a los desprotegidos, ¿no? También el fascismo de Mussolini y el fascismo español pues habían hecho una alianza con la Iglesia Católica, que, bueno, pues que... Opinión personal, era un poco feo la alianza esta, porque habían hecho cosas bastante horribles y bueno, pues hacía falta hacer todo, no solo ese lavado, sino también quizás esa restitución hacia la sociedad, de decir, nos hemos equivocado y hay que enmendar todos estos errores. Esto ya opinión. Sí, sí. Gracias, Isabel y Xavier. Y como he dicho, y es interesante que tengamos ahí a Pablo VI justo en el momento preciso, ¿no? Él y su padre antifascistas, luchadores contra Mussolini, y la asociación que fundó, no me acuerdo cómo se llamaba, la de Pablo VI, antes de ser papa, era la única que funcionaba antifascista y, por supuesto, Mussolini los persiguió continuamente.
Así que es curioso cómo aparece Pablo VI en el momento preciso, muere Juan XXIII, aparece Pablo VI, y él convierte su lucha antifascista en otro elemento que influye en lo que estaba comentando Xavier. Muy bien, ¿algún comentario sobre este punto o alguna otra pregunta? Antes de despedirnos y mandarnos, no sé quién va a cocinar hoy en casa. Yo tengo que preguntar si me toca cocinar a mí, porque si tengo que cocinar yo me tengo que ir antes. A ver, Pero, ¿qué nos toca la semana que viene de tema? pues la semana que viene vamos a preguntar ¿por qué Franco era gallego y por qué los gallegos son tan franquistas? No todos, ¿eh? Yo soy gallega y no soy franquista. Vale, pues ese es un buen tema de debate. ¿Qué creéis? ¿Que porque hayáis quitado el ferrol del caudillo y habéis dejado solamente el ferrol, ya habéis lavado la cara? Hombre, por favor. Yo pertenezco a la cultura de la iglesia, Vale. de nuestra iglesia, a la cultura del evangelio, que es como se llama. Entonces cambiamos el tema, no vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar de Asturias como la única zona no conquistada. ¿eh? Hombre, eso no vendría mal, recordarlo. Vamos a ver. Bueno, entonces la semana que viene tenemos unos temas muy interesantes. Cómo consiguió la Iglesia su reconocimiento. Una vez que hay ley de libertad religiosa, hay que ir al Ministerio de Justicia y pedir que te reconozcan. Y entonces te dicen allí, ¿pero usted quién es? Pues mire usted, yo soy... ¿pero ustedes han tenido actividad religiosa durante todo este tiempo? Pues no, porque no había... entonces, y todo el proceso ¿no? La Iglesia busca asesoramiento en el gabinete Garrigues. Recordemos que Garrigues estuvo, si no me equivoco, era embajador en Roma. Era un abogado de mucho prestigio y ese gabinete es el que ayudó a la Iglesia en todo el proceso de legalización. Y la pregunta es, ¿nos presentamos solos para que nos digan que no porque no existíamos antes de, o nos presentamos con los protestantes porque ellos sí existían y tienen más probabilidad de que los aceptaran? Entonces nos convertimos Pero no nos daban aceptado. Y entonces los protestantes dijeron, se hicieron los locos. Sí. Bueno, que todo ese proceso es muy interesante. Yo estuve, bueno, como yo he estado en la Comisión de Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia durante 15 años, conozco al representante de los protestantes y tenemos una buena relación, y fui a visitarle y me permitió ver todos los archivos de la Iglesia protestante para incluir el capítulo de los protestantes en la época de la no libertad religiosa y sus persecuciones. Así que todo lo que tengo ahí se lo debo a que los protestantes me ayudaron. Bueno, había allí una secretaria que me miraba con malos ojos, pero como el secretario era mi amigo, no le quedó más remedio que aceptarme. Es que las mujeres cuando te miran de medio lado estás perdido. O eso no se debe decir, ¿no? No. Por favor, Faustino, un respeto. Entonces, si en lugar de ser Juan XXIII y Pablo VI hubiera sido una papisa, ¿cómo habríamos salido? Mucho mejor, claro. Bueno, pues entonces todo ese proceso de cómo la Iglesia llegó a ser reconocida y todo el camino que tuvo que reconocer hasta que finalmente la Iglesia fuese reconocida como la número 72. La Iglesia tuvo que hacer 2 peticiones, la primera no se aceptó, la segunda sí, finalmente fue reconocida y ya entramos por fin en el mundo legal de los grupos religiosos. Así que todo eso es apasionante, os invito a leerlo y a venir preparados para debatirlo en la próxima reunión. ¿Alguna pregunta o comentario en los minutos que nos quedan o esta vez terminamos antes? Solo un comentario, que no hace falta responder nada. Me he estado reflexionando sobre con todas las... No se le oye. Es que está hablando en valencià y a esa parte se corta. De Jesucristo en España, madre mía, fíjate. Joaquín, se te ha cortado la conexión, repite. Repite. A ver, repito, espera. A ver, pon la boca en el micro. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Vale, era la conexión. Que digo yo que estaba reflexionando en cuanto a los concilios, las resoluciones que se toman en los concilios y las legislaciones en cuanto a la prohibición religiosa que no sea católica, y que la Iglesia Católica se ponía en este estandarte como la Iglesia perpetua para toda la eternidad. Qué complicado hubiera sido la restauración del Evangelio de Jesucristo en España, incluso en el año 1950, imposible. Ese es el año en el que yo nací y por eso era un romano, yo era romano en aquella época.
Pero la evolución, creo que Xavier haría un buen estudio ahí, cómo la presión del ambiente hace que las personas vayan cambiando, las sociedades van cambiando y nosotros también vamos cambiando. Y aunque parezca mentira, tenemos una iglesia muy fuerte en España y si leéis esa parte de mi estudio, de mi tesis doctoral, veis que la iglesia, los españoles entran como los portugueses tarde, pero en un momento superan a todos los demás europeos. Es decir, que fuimos tarde, pero corrimos. Lo cual quiere decir que estábamos deseando correr y en cuanto que nos dieron libertad, salimos despendolados por ahí, ¿no? Así que es interesante el estudio del desarrollo de la Iglesia en España, en Portugal, en las gráficas que yo presento en la tesis doctoral, y vemos que en efecto España era tierra fértil, el campo blanco listo para la siega, y eso quiere decir que en el interior del corazón de los españoles había un deseo de libertad que ciertamente influye en la historia. Muy bien, pues nada, ha sido un placer escucharos. Vine con un conocimiento 3 y me marcho con un conocimiento 6, que es un 100% de progreso. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? La semana que viene nos vemos y vamos a desarrollar este capítulo de, exactamente dice, la legalización y el reconocimiento legal de la Iglesia en España. Muy bien, pues vamos a terminar entonces con una oración y nos vemos la semana que viene. A ver, Aida, ¿estás por ahí, Aida? Sí. Nos ofreces la última oración y con la oración de Aida nos despedimos. Por supuesto. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por las bendiciones que nos das y por la oportunidad que tenemos de tener estas clases y poder aprender los unos de los otros y poder aumentar nuestro conocimiento acerca de tu iglesia en España. Te pedimos que nos bendigas, que podamos tener salud, y esto lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Aida. Buenas tardes, noches a todos. Gracias, hermanos.